Hola y bienvenidos a este video donde se presentará nuestro proyecto integrador de la materia de fenómenos de transporte, el cual consiste en la comprobación de flux de calor constante. Y nuestro equipo está conformado por Juan Pablo Anguiano, Víctor Mercado Flores y Aldo Campos Azueta. Antes de iniciar con la presentación es importante abordar un poco la materia. Los fenómenos de transporte hacen referencia al estudio sobre el intercambio de las propiedades extensivas de la materia, las cuales serían cantidad de movimiento, de energía térmica o de masa. Para efectos de este proyecto, nos vamos a centrar en el tipo de fenómenos de transporte molecular, los cuales no implican el movimiento del objeto como tal, sino que sucede como en forma de contagio. Este tipo de fenómenos de transporte se clasifica en tres tipos: transferencia de momentum, transferencia de energía y de masa. Para este proyecto nos centraremos en la expresión para transferencia de energía, es decir, la ley de Fourier. Nuestras ideas para este proyecto se generalizan en dos. La primera es determinar la conductividad térmica de una barra de metal usando la ley de Fourier a través de las relaciones físico-químicas. Y la segunda consiste en determinar que el flux de calor se mantiene constante para un sistema aislado y estacionario. Como se mencionó anteriormente, nuestra primera idea fue determinar la conductividad térmica de un material cualquiera. Para ello, el procedimiento a seguir sería tomar una barra de metal y obviamente que cumpliera con las características como un área transversal constante. De lo contrario, nosotros tendríamos que modelar su área y la acotaríamos en cierta longitud. Después de aplicarle calor, nosotros mediríamos el gradiente de temperaturas. Sin embargo, el problema aquí es que nosotros no sabríamos decir cuál es el flujo exacto de calor que se le está induciendo. Es precisamente por esto que nos aprovecharíamos de propiedades físico-químicas como la entalpía y el Cp del agua. Nosotros podíamos tomar 1 kilogramo de agua y medir su temperatura inicial. Posteriormente, tomar cualquier fuente de calor, como puede ser una estufa, un encendedor o un cerillo, y exponer dicha fuente al agua durante cierto intervalo de tiempo. Después mediríamos la temperatura final y mediante la correlación que hay entre la entalpía, el Cp y el gradiente de temperaturas, nosotros podríamos conocer el flujo de calor que se le está induciendo en cierto intervalo de tiempo. Sería este mismo intervalo de tiempo al que se le induciría a la barra de metal y podríamos conocer el flujo y así la conductividad térmica del material en cuestión. Sin embargo, al no contar nosotros con una barra de metal que cumpliera con nuestras características, ni con los termómetros para registrar los gradientes de temperatura, decidimos descartar esta idea e irnos al simulador. Para nuestra segunda idea, la cual consistía en la comprobación del flux constante en condiciones aisladas y estacionarias, utilizamos el siguiente arreglo. Este arreglo experimental consiste en una barra de acero de 5 metros de largo y la conductividad térmica propia de este material, que es 50.2 watts por metro Kelvin. Esta barra de acero se encuentra conectada a bloques de diferente temperatura. Es importante esto ya que si no estuvieran a diferentes temperaturas no existiría el flujo de calor. El bloque de la izquierda es la fuente de calor principal y se encuentra a 100 grados Celsius, mientras que el bloque de la derecha se encuentra a temperatura ambiente, que tomamos como 24 grados Celsius. A lo largo de la barra se encuentran termómetros, los cuales nos van a ayudar a determinar y a observar cómo efectivamente existe un flujo de calor y progresivamente aumenta la temperatura. Cabe recalcar que durante la creación de este arreglo experimental nos dimos cuenta de que no bastaba únicamente con definir al extremo frío como temperatura ambiente. Este debía fijarse como una temperatura constante. De lo contrario, ambos extremos frío y caliente entrarían en equilibrio térmico y pasado el tiempo de la simulación, todos los termómetros marcarían la misma temperatura y no existiría un flujo de calor con el que podamos trabajar. Es por ello que no únicamente lo definimos como temperatura ambiente, sino como temperatura ambiente y constante, para que pasado el tiempo de la simulación y encontrado el equilibrio, existieran diferentes temperaturas y existiera o se perpetuara el flujo de calor, por así decir. Aquí está nuestro modelo presentado. De este lado, como mencionamos, el bloque a temperatura constante a 100 grados Celsius. Este lado, el bloque a 24 grados Celsius. Y una barra de acero con sus propiedades de 50.2 watts sobre metro Kelvin. Tenemos aquí los termómetros con los que vamos a medir. Están colocados a 1/4 de la longitud
a la mitad de la longitud de la barra y a 3/4. Estos son los que vamos a utilizar para comparar. Si corremos la simulación, podemos ver aquí el sensor de flux, que es este, que no marca lo que debería, no está registrando el cambio de flux de calor, que de nuevo fue la razón por la que decidimos hacer esto. Sin embargo, los termómetros sí están cambiando, sí están recibiendo este flux y debido a esto están aumentando su temperatura. Por ahora, mientras la temperatura sigue cambiando, el sistema no es estacionario porque sigue cambiando respecto al tiempo, hasta que en este punto se va a estabilizar. Como podemos ver incluso en las gráficas, las temperaturas son estas, se estabilizan hasta que al final son todas temperaturas constantes respecto al tiempo y podemos llamar un sistema estacionario. Es aquí donde nuestros cálculos entran y podemos compararlos. Regresando a los resultados, presentamos esta tabla con diferentes posiciones a lo largo de la barra y las temperaturas observadas en el experimento, en la simulación con los termómetros. Estos parámetros los utilizaremos en la ley de Fourier para calcular los valores pues, que tendrían que tener algunos parámetros como el flux, la temperatura y la posición. Por ejemplo, para calcular el flux, si utilizamos los valores que vendrían en un problema simplemente, como un extremo a 100 grados, otro a 24 grados, una longitud de 5 metros y una conductividad de 50.2, lo que calculamos son 765.05 watts sobre metro cuadrado. Si usamos los valores que ya tenemos dentro de la simulación, es decir, el termómetro y el sistema de coordenadas, por ejemplo, utilizando este segundo punto, el punto central de 2.5 metros y 69.9 grados Celsius, podemos saber que el flux en la simulación es de 763.04 watts sobre metro cuadrado. Además de esto, es constante para las diferentes longitudes. La temperatura también la podemos despejar de la ley de Fourier y utilizando el valor de la simulación, del valor experimental del flux, y la posición 1, que sería esta de 1.25 metros, podemos saber que el valor que calculamos a partir de la ley de Fourier debería ser 81 grados Celsius y el valor real, el experimental que vemos con el termómetro, es de 79.5 grados. Con la posición podemos hacer algo similar, solo despejamos la posición, la X, en la fórmula de la ley de Fourier y usamos los valores experimentales para flux y temperatura en la posición 3, que es de 42.9 grados, y despejando calculamos que debería estar a 3.757 metros, lo cual es prácticamente nada. Estas predicciones son muy cercanas a las observadas en la simulación. Y en conclusión, podemos decir que el flux sí que es constante a pesar de los problemas que tuvimos. Podemos predecir también adecuadamente los parámetros de la ley de Fourier, ya sea la temperatura, la posición en la que existe cierta temperatura, el flux o incluso la conductividad, aunque no lo hiciéramos en nuestro caso. Y podemos concluir que en condiciones ideales, es decir, en un sistema aislado, en el que el transporte sea unidireccional y que haya fuentes de calor constantes, la teoría concuerda con el experimento, es decir, nos va a ser útil para realizar predicciones y para un caso real en estas condiciones. Gracias.